Gracias, amigos de Voz para el Cambio, esa gente que cada día está ahí esperando la edición de este espacio que se transmite por Telecanal 28, un programa alternativo que trata siempre de estar vinculado con la sociedad. Se tratan los temas que son determinantes en el diarismo dominicano, y por eso hoy tenemos pautado conversar con el economista Alejandro Arredondo, un habitual colaborador de Voz para el Cambio, profesor en esa área, economista, y es un intelectual que nosotros lo conocimos en la vida académica, muy vinculado a la historia, al conocimientos históricos de la República Dominicana y del resto de la humanidad. Esperamos con él poder hacer un buen espacio. Alfonso, que en cierta medida ha sido antagonista en este espacio de posiciones sostenidas por economistas, aunque él está de vacaciones, digamos, pueda integrarse a la conversación y seguir planteando su punto de vista sobre los temas que debemos ver con el licenciado Arredondo. Ya vemos a Alfonso ahí, porque hay que decir que Alfonso en ese tema no rebaja pleito, siempre está dispuesto a opinar y hacer dirección. Así es que, Alfonso, gratitud por hacer el esfuerzo de donde está y poder estar aquí sirviendo a sus seguidores, a los amigos de Voz para el Cambio. Gracias. Saludos, hermanos, saludos país, saludos mundo. Desde Bonao, Alfonso Torres soy yo para compartir brevemente con ustedes en esta entrega, que es una de las últimas del año 2022, para ver si hacemos una especie de balance del año, de lo que ha pasado con la economía de la República Dominicana, con Alejandro Arredondo, un amigo que siempre nos ayuda a comprender los fenómenos, los hechos, las noticias, la economía, cómo es que funciona. A veces funciona al revés, aunque desde el Banco Central dicen que va muy bien. Un Banco Central quebrado. Es un caso insólito, el de la República Dominicana, que el Banco Central del Estado esté quebrado, con una deuda que se aproxima hoy a 900 mil millones de pesos, y que por la tendencia que lleva, en 3 meses más o menos, estará en una deuda de más de 1.000 millones de pesos. Cuando un banco central está quebrado, ¿qué se puede esperar del país? Que también esté quebrado. Pero esa es una opinión nuestra. Hay que ver si el especialista en la materia comparte o no la opinión como tal. Pero en Dajabón decían: cada cabeza es un mundo. Y en Dajabón decían a los guapos que no barajaba pleito. No es que rebajan pleito, es que no barajan pleito, Juan Francisco. No lo evitan. No lo evitan, son frontales. Así es que esperemos que don Alejandro Arredondo esté con nosotros lo más rápido posible. Pero una pregunta de una gente que, en mi caso, tengo muy poca relación con los números. Si usted me pregunta el número de la placa del vehículo en el que yo transito, difícilmente tenga dificultad para decírselo. Y entonces, ¿cómo es posible mantener un reinado tan largo en el Banco Central con la persona que lo dirige, si los números dicen que ha fracasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué los últimos gobernantes, digamos de una década, han tenido que necesitar de la asesoría y del trabajo de este señor? Vamos a ver si llegó Alejandro para que sea él quien
quien comparta los criterios, porque para eso lo hemos invitado, pero en lo que Alejandro llega yo le puedo decir lo siguiente. Los políticos dominicanos son abanderados de la demagogia, no de un discurso duartista, apegado a la realidad y a la sinceridad, a la transparencia, con vocación de país, de patria. Por eso se entusiasman con un hombre como Valdés Albizu, para que le maquille cifras, números, porque paralelo a lo que hace Valdés Albizu, ellos hacen lo propio, tomando préstamo tras préstamo, endeudando el país, hipotecando la soberanía nacional, y entonces viven hablando o repitiendo lo que le dice Valdés Albizu, de que hay un crecimiento económico. ¿Cómo puede haber un crecimiento económico en una nación donde toda la semana está tomando préstamos en dólares y en pesos, porque también hay una deuda pública interna con la banca comercial, y a la banca le conviene porque le cobran altos intereses al Estado, y además, como tienen a un Estado endeudado, ellos hacen su bellaquería, y los que dirigen el Estado no son capaces, porque no tienen autoridad moral para enderezar la política económica, la política fiscal, la política crediticia del país. Y entonces, por supuesto que el sector privado le conviene prestarle al Estado, porque es un buen negocio frente al Estado, además de que tienen a sus pies a los políticos que gobiernan la nación, que en un buen decir de Jabonero es desgobiernan la nación. Pero Alfonso, una prueba que no merece ninguna demostración de que nosotros no somos autosuficientes es que en los principales medios de comunicación de hoy está presente la noticia de que el gobierno de Luis Abinader, ese que hay un seguidor ahí conectado que dice que ese es mi gobierno, no ha pagado a los trabajadores, a la gente que trabajó en el censo. Y eso habla muy mal del gobierno, porque en la vida privada nosotros lo que hacemos es que hacemos las cosas cuando podemos. A usted se le daña algo en su casa, se le daña su vehículo, hasta un bombillo, usted lo repone cuando usted puede. Pero usted no puede contratar gente y después que le hacen el trabajo, usted no tiene para pagar. Eso se llama pullería en el lenguaje de la gente, en los barrios, en los campos. Entonces, uno tiene que ponerse en el puesto, porque la mejor forma de entender a la gente es usted igualándose a ellos. Esa gente que, si tienen vehículos, los que andaban en su vehículo para hacer ese censo, trasladarse de un lugar a otro, que tenían que consumir gasolina, tenían que buscar dinero prestado, ahora no pueden resolver, lo que tienen que pagar tarjeta. En plena Navidad andan como uno miserable, reclamándole en la oficina de estadística que le paguen el trabajo. Me parece que eso es un mal ejemplo, porque el ejemplo tiene que darlo el jefe de la casa. Juan Francisco, este es un mal gobierno. Los disparates que hacen desde el gobierno, Luis Abinader no lo haría desde sus negocios particulares, desde sus empresas, porque el empresario calcula ganancia, calcula beneficio, calcula los costos, que los costos sean los mínimos posibles, procurando el máximo de beneficio. Cuando se planteó lo del censo, ahora que usted mete el tema, se cuestionó, porque ¿para qué es un censo de población y vivienda? Para cuantificar qué tenemos en términos de vivienda y en términos de población, y qué tipo de población, por edades incluso, que tiene que reflejarse ahí, para saber entonces cuál es el déficit habitacional que tiene la nación. Y esos datos que son esenciales de un censo de población y vivienda no se van a obtener fidedignamente con los resultados del censo, por la encuesta que se aplicó, es decir, por el formulario que se utilizó para levantar los datos. Y entonces un censo nacional conlleva una inversión de mucho dinero, y con todo el cuestionamiento al que el gobierno no le hizo caso, lo que tenemos es un desastre, y entonces una pérdida económica para el país, porque ha sido una mala inversión,
una pérdida de tiempo. Además, entonces, de lo que se agrega, que sale en la prensa hoy, pero que sale hoy, pero que hace días que conocemos de la noticia. Los que salieron a censar, los llamados censadores, no han recibido en su gran mayoría el pago correspondiente. Y le pasó Navidad y le va a pasar Año Nuevo y no van a cobrar sus honorarios por su trabajo, que los censadores no son los culpables del desastre del censo. A ellos simplemente lo contrataron para aplicar una encuesta. E incluso no lo entrenaron adecuadamente. Los dos jóvenes que fueron a mi casa no dominaban el cuestionario, andaban perdidos en la tablet, no fueron adecuadamente entrenados, Juan Francisco. Pero que fue un desastre el llamado 10º Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana. Bueno, pero Alfonso tuvo suerte porque por la mía no pasaron. Y había algunas que no hacían el trabajo, pero le ponían el sello de que pasaron, pero por allá ni una cosa ni la otra. Peor todavía. Peor todavía. No aparece. Bueno. No, a lo que usted agrega, yo digo es peor todavía. Pero no, lo que pasa es que los invitados de nosotros de los últimos días parece que están ya de Navidad, y entonces me dice el control que no da señal. Ayer sí excusó el que debió participar y me dice que como todos estos días se parecen, él se confundió y pensó que era hoy. Don Tito Olivo, pues yo hablé con él en la mañana temprano. No, él es el exponente, el mayor exponente de Villa Altagracia. Oh, don Eladio Capellán. Bueno, sí. Allá don Eladio. La gente de Villa Altagracia tiene su problema. Y Villa es una zona donde hay gente que maneja muy bien los misterios. Hay quienes dicen que mejor que en San Juan de la Maguana. Don Eladio, saludos. Eladio es un hombre próspero. No sé si es con eso que usted dice, pero es un hombre que le ha ido bien. Don Eladio, saludos. Estoy esperando los quejes de Trinitaria. Juan Francisco, mire, ahora quieren ahora completar lo del censo, lo del desastre, por teléfono. Dígame usted qué calidad de datos van a obtener vía telefónica. ¿A quiénes van a conseguir por teléfono? ¿O van a repetir lo mismo de televisar una encuesta, un empadronamiento? ¿Lo van a llenar para hacer un reporte? No, por Dios. Pero Alfonso, la idea es un acto de responsabilidad mayúscula. Muchas gracias por todas las ideas que ha expuesto, pero la idea central que nosotros hemos desarrollado es que la cosa usted la hace cuando pueda. El censo es necesario, pero no es vital, no es de vida o muerte. Nosotros podemos vivir otro tiempo más sin censo. Entonces, si usted va a programar un censo, hágalo bien. Hágalo con los recursos suficientes para pagarle a la gente y busque un personal que sea capaz, no como el que Alfonso está describiendo. Yo no lo conozco porque nadie ha hablado conmigo, pero parece que ahí para satisfacer deseo de la base se puso a cualquiera porque no tenía la preparación necesaria, cosa que pudo evitarse. Porque lo más que hay en la República Dominicana es gente con condiciones que quieren que le den una oportunidad. Y sobre todo, algo que se hizo ya con la Navidad que venía muy cerca, la gente planificó lo que iba a hacer con ese dinerito, que todavía no logra conseguirlo. Juan Francisco, quizás no era falta de capacidad de los jóvenes que trabajaron como empadronadores, una falta de entrenamiento, porque no tuvieron la previsión. Si sabían que iban a hacer el censo en esa fecha, ¿cómo no entrenaron con tiempo al personal? ¿Cómo no apropiaron los recursos? Pero además, ¿cómo no pusieron el oído en los cuestionamientos del pueblo? Porque la gente conoció el cuestionario y empezó a cuestionar a ese cuestionario, porque no reunía las características, las condiciones, las preguntas para procurar que salieran los datos necesarios. Yo le digo a usted, cuando me preguntan, a mí nunca me preguntaron por mi nacionalidad, si soy o no dominicano. Simplemente preguntaron, ¿dónde vivía su madre a la hora de usted nacer? Y yo, como me acuerdo dónde nací, como yo recuerdo cuando nací, porque yo nací hablando,
Le dije Loma de Cabrera. ¿Verdad? Pero eso refleja que soy dominicano. Eso refleja que mi madre es dominicana. ¿Cuál es la población dominicana que va a levantar el censo? Ninguna. Para empezar por un dato esencial. Si no sabemos cuántos dominicanos tenemos y cuál es su nivel socioeconómico, Juan Francisco, oiga, si no sabemos cuál es la población dominicana que tenemos, cuál es su condición socioeconómica, a qué se dedica, dónde vive, qué hace, en qué trabaja, qué carencia tiene, cómo vamos a formular política de desarrollo para la población dominicana. ¿Va a levantar ese censo la población extranjera que tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el estatus legal de esa población? ¿Cómo formular políticas migratorias? ¿Cómo controlar migración? ¿Cuál es la fuerza laboral que tenemos en el país? Y yo no dudo que esa pregunta se formule de esa forma, que donde vivía su mamá cuando usted nació, se haya hecho por presión internacional. Pero claro que sí, a eso atiende este gobierno. ¿Y el interés nacional dónde está? ¿Había interés de que saliera un censo o que salieran datos confiables? No. Se andan buscando los datos que esos organismos internacionales quieren que aparezcan. Para después sobre eso imponernos políticas determinadas. Entonces, nos llevaron a un desastre en materia de censo o de este 10º censo nacional de población y vivienda, que al final no va a servir para nada. Que le paguen o no le paguen a esos muchachos, eso no es lo más trascendente para el país. Al fin y al cabo, son 1.500 encuestadores que quedarán embarcados o que le pagarán en enero o febrero. Pero quien está embarcado de verdad es la nación dominicana. Bueno, porque Alfonso, no tendrá datos confiables para formular políticas públicas. Lo que Alfonso dice es verdad, pero el que no le han pagado lo está sufriendo en carne propia, está transitando en el aro, y ese sí lo tiene como una necesidad. No se trata igual que un panelista que esté poniendo desde su casa veraniega que tiene la nevera llena. Es decir, que tenemos que ver las cosas como son. Ser justo, porque lo dejo solo. El deber del hombre. Mire, el río lo tengo a 5 pasos, sin insulto, bueno, porque cierro esto y me voy para el río. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Juan Francisco, esos muchachos, ellos ya están criados. Tienen 20, 25, 30 años los empadronadores, los que trabajaron como empadronadores. No y se van a morir porque no le paguen 2.000 pesos. Que eso todavía se hace. Eso era muy propio de mi época, que tenían interés en estrenar zapatos, tenis, ropa, ahora en diciembre o el día de Año Nuevo. Eso es una frustración para que el que ha trabajado por primera vez, y esa es la respuesta que le han dado. Natanael, usted sabe que cuando me faltan el respeto aquí, mandamos a una pausa. Vamos a pausar. Y yo me siento muy satisfecho porque gente de la que me atacan le vine con un discurso hoy para cerrarle la puerta y no han podido hablar. ¿Con Jacinto Ascensión? No. No, yo no me refiero a él. Yo no me refiero a él. No. No, usted sabe que Alejandro Redondo es responsable. El que da adelante da 2 veces. No podemos ir a la pauta. Alejandro Redondo es un hombre responsable. Es posible que se le haya olvidado que tiene el compromiso del programa. Pero vendrá. Sí. Otro día. Mira que ya tiene preguntas en el panel. Sí, porque es un tema interesante. ¿Qué es lo que pasa con la economía nacional? ¿Qué ha pasado en este 2022? ¿Qué nos espera para el año que viene en materia económica? Y parece que Aristóteles se conocen caminando de una facultad a la otra. Es posible. A lo mejor, quién sabe. La universidad lo que tiene son 3.000 profesores, pero tiene 4.000 empleados. Eso obliga a pensar que hay una nómina superabultada. Y hay estudiantes que cobran por ser dirigentes estudiantiles. La politiquería barata en la Universidad del Estado. Así no se puede. Tan contraindicado al concepto de que juventud es levadura moral de los pueblos. El que está cobrando sin trabajar es una contradicción histórica que lleva en sí mismo.
A esa universidad de hoy le dan el presupuesto de la nación y se lo chupan en salario a los maestros y a los empleados. Entonces la universidad en perversión está ante el desastre nacional. Dejemos el tema ahí para no herir susceptibilidades de gente que viene después de nosotros. No, vamos a la pausa, señor director. Rápido, Natanael.